this is the end. Antes de comenzar el video quiero advertir que va a haber una cantidad numerosa de spoilers, por lo que recomiendo que estés al día con el manga antes de seguir. Buenas a todos gente, qué semanita para los fans de Tokyo Revengers, Antes de comenzar quiero dejar en claro que este no va a ser un video del tipo dejen en paz a Tokyo Revengers, sino para encontrar una razón detrás de tanto revuelo. Tokyo no es una obra perfecta, está lejos de serlo, hay peleas que nunca vimos, personajes desaprovechados, esos spin-offs que deberían estar dentro de la obra principal porque son importantes para entender a los personajes, como Kazutora o Pachin. Particularmente no me gusta cuando Kenwakui parcha cosas para hacerlos coincidir, como por ejemplo el reciente descubrimiento de que Senju y Sansu se conocían con Maiki y Baji desde chiquitos, pero que nunca fueron nombrados. No me hagan hablar de las visiones de Takemichi que están únicamente para reemplazar el papel que cumplía Naoto. Así que sí, Tokyo Revengers no es perfecto, pero esta semana fue una masacre con el tema del avión, ya que parece que hay gente que con cada capítulo que sale, semana a semana, lo único que hace es comentar lo mala que es, los errores imperdonables que está cometiendo en este último arco y cómo pudo ser una gran obra, pero que ahora ya no es Tokyo Revengers. Pero esto es tan así, estos errores imperdonables que nos señalan los críticos de las redes sociales empezaron con este arco, que las peleas de las tres deidades eran muy largas o muy cortas o se resolvían muy rápido. Y es como, ¿dónde estuvieron los 4 últimos arcos? En Moebius Mikey baja a Usanai de una patada, en Valhalla pasa lo mismo con Hanma, en Black Dragons lo mismo con Taiyu, y sumado en que no vemos la resolución de peleas como Mitsuya contra Taiyu y las demás peleas ocurren fuera de campo. Y estamos hablando de Black Dragons, el arco que muchos consideran como de los mejores. Y también tenemos a Denjiku, arco que los mismos que desprecian el arco actual dicen que es el mejor. Denjiku, ¿en serio? Un arco donde aparecen hermanos perdidos, donde Peian tiene un power up, donde está el ogro azul, donde Kakucho barre con todos porque pintó que ahora es fuerte, donde Mikey se recupera de la pérdida de su hermana listo para agarrarse a los golpes con su hermanastro. Como ven, todos los arcos tienen sus problemas y cada semana, como dije, unas personas dicen que Tokyo Revengers se fue a la mierda. Esta semana fue el avión y Mikey. Antes una anotación de Wakui sobre la amistad. Antes que Mikey partió del brazo de Takemichi, antes que Mikey mató a Sout, antes la muerte de Draken, antes las visiones de Takemichi y así hasta el inicio del manga. Pero todo esto se reduce a algo simple, la moda de odiar algo popular. Y sí, antes de que me digas algo, Tokyo Revengers es una moda. Yo lo conocí cuando estaban publicitando el anime. No te voy a decir que lo empecé a leer allá por el 2017 con su primer capítulo, no. Escuché que iba a salir el anime y me puse a leer el manga. Volviendo al concepto de odiar por moda, es simple. Mientras escribo y edito esto, los domingos se publican las adaptaciones del anime de Kimetsu y Shingeki, lo que me lleva a recordar que mientras salían los últimos capítulos del manga de Shingeki era puro hate, incluso con el final. Con Kimetsu pasó lo mismo, cuando salió su final, las críticas iban a que debió haber terminado en el capítulo 200, que se alargó demasiado o que se terminó muy pronto. En el momento de la publicación de este video, no hay persona que no hable maravillas de estas dos producciones, que los domingos no serán iguales, que vivimos en un momento irrepetible de la humanidad. ¿Y todo por qué? Porque está de moda hablar bien de estas producciones, como si una amnesia generalizada se hubiera apoderado de todos los que hablaron mal de ellas. Y podés decirme que sí, que en realidad están hablando del apartado visual, de la casa de animación, pero las críticas que yo había leído venían a hablar de narrativa, o lo genérico o las incongruencias, y la trama es exactamente la misma. Recuerdo, por ejemplo, Jujutsu Kaisen, salió su anime, todos enloquecieron de lo bueno que estaba, se pasaron al manga, leyeron el arco de Shibuya, y como todos decían que era un gran arco, hubo un tiempo en el que se empezó a odiar lo popular. Se decía que estaba sobrevalorado. Hoy en día es imposible encontrar a alguien que hable mal de Jujutsu Kaisen. Hoy JJ Akutami es un dios. Por ejemplo, se le critica a Tokyo Revenger de cómo va a morir Draken si era el mejor personaje, el único que valía la pena. Cuando ves las críticas a One Piece es que Oda no se anima a matar a personajes relevantes. Y esto me trae a otro punto. Cada cierto tiempo pedimos como público originalidad. Es imposible no comparar una obra con otra. Cuando se logra Clover decían que era una copia de Naruto, que Yu Jitsu tomaba cosas de Bleach o Yu Yu Hakusho,
que Deku fue llamado un Naruto verde, etc. Dentro del shonen hay unas reglas claras. El camino del protagonista empieza débil con una habilidad especial que va perfeccionando. Puede ser un monstruo dentro suyo, un demonio, algún tipo de poder, lo que sea, hasta que logra dominarla derrotando a otros y eventualmente se hace fuerte, logrando que en cada pelea todos esperen la llegada del protagonista para dar calma. Si está el protagonista, la batalla está prácticamente ganada. Y ahí entra Tokyo Revengers, con un protagonista que no es así, que es débil, que hasta el momento, en 241 capítulos, solo ha ganado una pelea. A mí me pasó que en la primera lectura odiaba a Takemichi. No fue hasta el capítulo 100 que le tomé cierto cariño y me cerró la boca. Pero antes de eso no lo podía ver. Y es difícil de identificarnos con él porque generalmente el protagonista es el lector, pero idealizado. Es súper fuerte, confiado y lleno de ideas. Pero la realidad es que estamos más cerca de ser Takemichi que de cualquier otro protagonista. Lloramos, recibimos golpes, la impotencia de no poder hacer nada y pensar en rendirnos, son cosas por las que pasamos todos. Y la molestia viene por ese lado. Si el protagonista de un shonen es la idealización y la proyección de nosotros mismos, una mejor versión de nosotros, algo a lo que aspiramos a ser, Takemichi es más bien un espejo, como un reflejo nuestro que no queremos ver. Takemichi no tiene la construcción de un protagonista típico de shonen en cuanto a fuerza. No ha entrenado y la única vez que lo hizo perdió contra unos neumáticos colgados en un parque. Es totalmente patético. Takemichi en otro shonen sería un personaje secundario, esos que aplaudís por el esfuerzo pero que no llegan a ganar. Es Yahiko en Kenshin, es Uraraka contra Bakugo en Boku no Hero, es Aoki en Hajime no Ippo. Ustedes saben del tipo de personaje que estoy hablando. Y es que quien tiene las características de un protagonista es un personaje secundario, es Mikey, el tipo que sabes que llega y soluciona todo. Y este arco trata de eso, de ponernos en contra de este personaje que una vez fue un protagonista camuflado como villano, haciendo cosas de villano. Y si de verdad crees que esto es forzado, te recomiendo encarecidamente volver a leer el manga. Estamos hablando de un tipo que prendió fuego a vivo a Hakai, un ser de luz. Si todavía crees que esos impulsos son por un avión, recordá lo que pasó con Yusuha y Hakai y sus versiones. También recordá cuando salió este panel de Koko e Inupi y todos empezaron a formular teorías. Hay de todo. Es que Tokyo Revengers nos ofrece dos tipos de villanos. Uno es Kisaki, amado por todos ahora, diciendo que sin él no es lo mismo, que Tokyo Revengers murió con él, el mismo tipo que le decían que era un simp y que sus motivaciones eran flojas. Como decía, por un lado Kisaki, siendo un villano odiable, es un personaje que es imposible de querer, está hecho y construido para que le tengamos desprecio. Bueno, el único que lo quiere es Hanma, pero ya sabemos por dónde va eso. Kisaki es ese villano que casi que quiere dominar el mundo. Saben de qué hablo, de ese villano cuyo objetivo es estar por sobre los demás. Y también tenemos a Mikey, hoy convertido en villano, pero el caso es que tuvimos tiempo de encariñarnos con él, de ver cómo sufría, de vitorear cuando aparece, pero siempre jugó en esa línea entre el bien y el mal, y ahora está del lado del mal y debemos esperar a derrotarlo. Y saben, quiero verlo derrotado. Estos dos villanos conviven en la misma obra, y eso a mí me parece fascinante. No es que Mikey se hizo malo de la noche a la mañana. Desde el primer momento nos dicen que este tipo puede ser despiadado. Y es que nosotros conocemos a Mikey a través de Takemichi. Lo vamos viendo con sus propios ojos. Y esta ida y vuelta, esta relación entre Mikey y Takemichi se las ha comparado con Sasuke y Naruto, y francamente es una tontería. Vimos cómo Mikey se acerca a Takemichi, cómo lo quiere a su lado, cómo ve a su hermano reflejado en él y cómo le pide que lo salve. No recuerdo a Sasuke pidiéndole a Naruto que lo salve mientras llora, pero supongo que debo haberme salteado ese capítulo de relleno. Y lo raro de estas comparaciones es que parece que era llamado así, esta relación entre Sasuke y Naruto, Takemichi y Mikey, porque quería salvar a Mikey a pesar de que los demás estaban felices. Aunque el mensaje de la obra sea lo opuesto, que nadie debe estar solo. Y es que la moda de odiar, la de pertenecer a un grupo que prefiere burlarse de lo que suceda en el manga, trae consigo una consecuencia que para mí es horrible. Que personas que genuinamente les gusta el manga, y no hablo de fanboys, sino de personas que disfrutaban, prefieren pertenecer a este grupo de personas que se burlan que aceptar que estás leyendo y disfrutando algo que, como dije, tiene sus fallas. Esto produce que los lectores se alejen de la obra, y entiendo que si para vos la obra perdió el rumbo en algún momento, la dejas de lado, eso está perfecto. Quizás la peor consecuencia de odiar por moda es que quienes quieran empezar a leerlo se dejen llevar por todo esto y digan que iban a darle una oportunidad, pero mejor no. Y creo que lo peor que podemos hacer como divulgadores de contenido es recomendar
que no se lea. Y no hablo solo de Tokyo Revengers, sino de cualquier obra. Tenemos que impulsar que las personas se conecten con lo que leen, reflexionen y saquen sus propias conclusiones. Hay maneras distintas de conectarse con la obra. A mí me pasó conectarme recién en el capítulo 100. Recientemente con Mitsuya y su duelo había personas que me decían que se sentían representadas por el tipo de duelo que estaba llevando a cabo. Son distintas maneras de tratar de vernos reflejados en la obra. Y volviendo a esto, es una lástima que se recomiende no leer Tokyo Revengers porque con todos sus errores, que son varios como dije, Tokyo Revengers es una linda obra, una obra distinta y desafiante. Y ojalá quien haya decidido dejarla o no leerla, un día se reencuentre con ella. Genuinamente me gustaría que vuelva a leerlo y pueda verlo con otros ojos, mucho menos prejuiciosos y analizarla según su criterio. Así puede disfrutar de ella, porque la lectura es una forma de felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Muchas gracias por mirar.